Bueno, lo que les tengo guardado, por razones éticas, no lo voy a colocar ahora, porque ahorita voy a iniciar nuestra conversación con Rubén Chirino Leáñez, quien es el presidente de Megaanálisis. Es esa encuesta que todos estamos esperando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer dijo el número dos del chavismo. Cada vez que digo número dos, como la gente cuando va al baño dice que es número dos, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que la inscripción del mundo estaba correctamente, es decir, fue admitido, todo estaba en orden, es decir, el candidato es Edmundo González Urrutia. Ahora, ¿cómo está Edmundo González Urrutia en las encuestas con apenas unos días? Es lo que nos va a decir Rubén. Hola Rubén, encantado en saludarte y gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, un placer, siempre un gusto conversar. El gusto para nosotros y yo quisiera, como siempre te pido, por razones de tiempo, que entremos ya en las láminas. Son pocas láminas, pero lo primero que quiero saber es en qué lapso se realizó este trabajo de campo de tu equipo, Rubén. Muy reciente, entre el 25 y el mismo primeras horas de la mañana del domingo. La idea era tratar de medir con la mayor inmediatez posible el Mm. impacto de la presencia de la figura de Edmundo González y su nombre en este ajedrez de nombres y de opciones en la Ahora, campaña. para que la gente entienda, porque hay gente que dice, no, una encuesta hecha a la carrera. No, no es una encuesta hecha a la carrera. Lo único es que se reduce el tamaño de la muestra y se reduce el tiempo de consulta. O el tamaño de la muestra es el mismo y lo que se reduce es el tiempo de consulta. Lo segundo, se reduce el número de preguntas. Tenemos una muestra muy similar a las anteriores, pero en lugar de ser un número de preguntas que pasan de las 20, aquí lo que tenemos son 6 preguntas. Por eso a la hora de establecer los resultados es mucho más rápida la operación, porque aquí no estamos, Es aquí correcto. no estamos preguntando, ¿se iría usted del país? Aquí no estamos preguntando, ¿el socialismo trajo hambre Ajá, aquí vamos es directo correcto, a las candidaturas presidenciales y por quién votaría usted? Ayer vi, es correcto. y siempre digo que no es ético hablar con un encuestador sobre lo que publica otro, pero vi un trabajo de campo que habla de un 74% de intención de participación. Y eso se ajusta un poco también a lo que tú tienes, lo cual me hace pensar que la gente está dispuesta a ir a votar. Y entremos ya en materia, escoja usted las láminas. Mira, Carlos, bueno, son muy pocas láminas y primordialmente la inicial era sobre qué tanto es conocido Edmundo González como candidato de María Corina Machado y la plataforma unitaria. ¿Qué Y si tan bien tiene conocido muy es? poco, exacto, qué tan conocido es él en ese rol de ser el candidato de la plataforma unitaria, avalado por María Corina Machado, y en las precarias los precarios 8 o 9 días que tiene su nombre manejándose con una intensidad muy alta, bueno, hay un 53,2% que sabe que él es Edmundo González, el designado por María Corina Machado y la plataforma unitaria. O sea que ya 5 de cada 10 venezolanos están conscientes de qué rol juega Edmundo González. Obviamente, qué es de su vida, qué ha hecho, es un proceso, pero que él es el candidato de la plataforma unitaria y de María Corina Machado, ya 53,2% lo reconocen así. Es un número elevado considerando también el poco tiempo, pero no se puede obviar y tapar el sol con un dedo. Lo que ha pasado en el transcurso de la primera semana ha sido bastante vertiginoso en redes sociales, en programas de televisión, medios de comunicación, reportajes, en fin. Ha estado día tras día muy presente Bueno, y te voy a decir algo, perdón que te interrumpo. En la entrevista que le hicieron en Venevisión, la periodista le decía, usted no lo conoce nadie, ¿cómo está haciendo para que lo conozcan? Entonces él dijo, bueno, tampoco es que no me conozca nadie. Yo he hecho mi trabajo en el servicio exterior, pero hice muchas cosas aquí en Venezuela y hay quien me conoce. uh, Pero igual estoy dando 70 entrevistas al día, no solamente a medios internacionales, sino también a medios regionales. Es decir, se está ocupando que el periódico de Margarita, que el periódico de Amazonas, que la radio de Santa María de Ipire lo entreviste y sepa quién es. eso es correcto. Amén de que va de la mano con un proceso de lo que es la figura de María Corina Machado, que es también un portaaviones a la hora
de empujarlo, de posicionarlo, que no hay que desestimar. Y vivimos un mundo, Carlos, que si bien la periodista le preguntaba así, quizás tomando en consideración el medio en donde le hacían la pregunta, que es un medio que hoy en día, a pesar de ser abierto, no tiene la cobertura que en los 80 era la televisión abierta. Hoy YouTube, tu programa, en las redes sociales, ese es el medio de comunicación de los nuevos tiempos, las plataformas alternativas y la televisión abierta no es precisamente la mejor opción. Sí, Y es pero ¿qué como tú pasa con la dices, él está en todas partes. pero ¿qué pasa con la televisión abierta? Y ya vamos a pasar a la siguiente lámina, que se trata de la que controla el gobierno. Por Es eso, para correcto. mí, el hecho de que este señor haya sido entrevistado en ese canal, en horario estelar, un domingo que todo el mundo está en su casa, sin que el gobierno haya impedido la entrevista, tiene una significación bien especial. Es correcto, correcto, correcto. El significado no tiene relación con la audiencia. El significado es de otra Así es. naturaleza, ese espacio. Eso es Pasamos a la correcto, siguiente plenamente lámina. correcto. Tenemos que el 53% lo conoce. Dice, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales del año 24? Se mencionaron por orden alfabético los 11 candidatos postulados. Proyección electoral 28 de julio. Fíjate, tú tienes una participación proyectada del 47%. Pero esto es Sí, por estos candidatos que están aquí. es Porque, correcto, es correcto. Es y correcto, es después correcto. Eso tiene, depende del escenario. Eso depende del escenario. y Sí, después eso depende tiene del escenario. Sí, porque el Te escenario copio. que si está María Corina, esto sube 20 puntos. Es correcto, subes aún más. Por eso es que el reto de esta campaña, que es una campaña única de naturaleza sin igual en la historia venezolana y yo creo que en buena parte de la humanidad, es que se tiene que crear una unión perfecta de la figura que tiene el arraigo y que tiene la masa y la intención de voto, que es María Corina Machado, con la figura que en este caso de manera contingente está presente, está colocando su nombre, su currículum, su historial, para proteger el elemento, el instrumento del voto, que es la tarjeta donde van a caer los votos. Entonces, esa unión es la que va a hacer que esa intención de participar se incremente. Claro, en este escenario, el 32.4% votaría ya en este momento a Edmundo González versus un 11.2% a Nicolás Maduro. En criollo y en términos hípicos, el resto de candidatos, Carlos, no corren por más que lo quieran tratar de presentar. Hay analistas que equivocadamente dicen que tienen una capacidad de captación del voto opositor imposible porque pasan porque no son vistos como opositores. Así es. Entonces, un Benjamín Rauseo, un Antonio Ecarri, un Claudio Fermín, etcétera, etcétera, no son vistos como opositores, no tienen capacidad de pegada dentro del amplio en cuanto a cantidad universo opositor que es por encima del 80% de los venezolanos. Entonces, ellos no tienen. Aquellos analistas que digan esa premisa o establezcan esa, tratan de confundir al electorado o tratan de establecer premisas para darle piso a números, a análisis tirado de los cabellos en donde de repente un Antonio Ecarri es una opción creciente o un Benjamín Roseo, eso no está pasando en lo absoluto. Entonces se concentraría en ellos dos, en Edmundo González y Nicolás Maduro, pero partamos de lo que acabamos de ver, a un Edmundo González solo conoce el 53%, es una imagen que está viniendo, apareciendo de manera contingente, Mm. sobrevenida, y hay otro 33.1 que responde no sabe, Ahí quería y llegar. el Ahí 19.3 ninguno. te interrumpo, Rubén. Si es tan amable, señor director, dejemos la lámina para que junto con la audiencia le podamos seguir. Este 33%, 33.1 es superior a la votación de Edmundo González. Es decir, él tiene 32.4 y el no sabe tiene 33.1. El no sabe pudiera estar enmarcado en esos que todavía no lo conocen. Es decir, esta foto de hoy puede variar a que este señor suba de 32, le voy a sumar 10 puntos, a 42%, y porque de ese 33.1 empiezan a conocerlo y dicen, ah, este es el de María Corina, entonces sí voto por él.
y entonces suba 10 puntos a 42. Pero a Maduro todo el mundo lo conoce, lamentablemente o favorablemente, y Maduro se queda en 11. De hecho, es tan cierto lo que tú dices que el tema de que la afiliación con María Corina Machado y el hecho de que a Maduro lo conozcan, hace un tiempo hicimos una encuesta para ver cuál era la persona más conocida en el país, pero ya hace un tiempo atrás y desde hace rato, la figura más conocida en todos los países es su presidente. En todos los países es la figura que está en boca de todo el mundo. Entonces, para bien o para mal, como tú bien lo dices. Ahora, el hecho de que lo conozca todo el mundo, a veces, mientras más te conocen, en este caso a los políticos que rechazan, mientras más los conocen, menos capacidad tienen de captar, porque ya saben todo lo que viene detrás de la figura. Eso era parte de los obstáculos que arrastraba la figura de Manuel Rosales. En este caso, estamos hablando de una figura que el hecho de que no lo conozcan no es un punto negativo, porque lo están conociendo a partir de la gran electora, que es María Corina Machado. Entonces, a la medida Ya que eso vamos a hablar avance, de eso eso. mejora. Me tengo que ir a la pausa y no me quiero ir de esta lámina porque voy a aprovechar que son pocas, porque tú pones allí Edmundo González 32, Maduro 11, Benjamín 1, etcétera, etcétera. Pero después pone resultados en votos escrutados 28 de julio. Edmundo González 68%, Nicolás Maduro 23%, para que me expliques un poco eso. Yo entiendo que estás convirtiendo la puntuación de todos estos candidatos ahora en un 100, para de ahí Correcto. sacar lo que es el escrutinio, pero eso lo vamos a ver al regreso de esta pausa. Seguimos con Rubén Chirino. Le voy a pedir permiso a Rubén porque mientras corría la coletilla recordé que tengo un comentario que hacer en el cual no quiero complicar a Rubén y me quiero quedar solo en pantalla. Gracias, señor director. Vi una declaración del señor Antonio Ekarri Angola, candidato presidencial del movimiento Lápiz. Un señor que no llega a 2 puntos en las encuestas. Un señor que se ufana de su preparación, de su conducta y de su educación. Yo soy amigo de su padre, Antonio Ekarri Bolívar. El señor Antonio Ekarri Angola calificó al doctor embajador Edmundo González Urrutia de caucho de repuesto. Déjeme decirle, señor Ekarri Angola, que eso no solamente es la falta de respeto de un hombre que puede ser su papá, y que su papá se ha ganado el respeto de mucha gente. Tengo una gran consideración por Antonio Ekarri Bolívar. Sino que además usted es un falta de respeto. Usted está allí sobrando. Y si usted cree que Edmundo González Urrutia es un caucho de repuesto, usted es un caucho espichado. Gracias. Seguimos conversando con Rubén Chirinos y vamos ahora a revisar lo que te decía con relación al tema de lo que significa la intención de voto y voto escrutado. Rápidamente para que pasemos a la siguiente lámina. Bueno, rápidamente hicimos ese ejercicio en el peor de los escenarios, presumiendo que el 33.1 que dice no sabe, al final termine por no participar. Ese es un escenario muy, muy negativo, pero como todo, vamos a plantear el caso más complejo para que se visualice cuando el caso no es más complejo. Y en ese escenario, Carlos, solamente la participación estaría oscilando entre el 47.6. Eso es presumiendo que obviamente no hay manera de convencer al 33.1 que aún responde no sabe y al 19.3. Partiendo de esa premisa, ya en este momento, Edmundo González tendría 2.89 veces la intención de voto de Nicolás Maduro. 68 serían los votos, el 68% serían los votos escrutados para González, 23.53 para Maduro, 2.3 Rauseo, 1.8 Ekarri y los otros 7 sumarían 4.20. ¿Cuál es el problema de ese escenario? Cualquiera dirá, pero bueno, es muy ventajoso para Edmundo González. Bueno, que tendrías una gran abstención y en ese escenario, esa gran abstención, parafraseando a un amigo, a los que recordamos el boxeo, nuestra historia pugilística, cada vez que nuestros pesos moscas iban a pelear o pesos pluma iban a pelear a Asia, a Japón, a Taiwán, tenían que ganar por nocaut, porque Sí, cuando llegaba el momento de las boletas eran adversos. Entonces, un margen de participación bajo o que queden aún gente por no ejercer el voto, bueno, te genera un nicho donde las irregularidades probablemente aparezcan. Vamos a decirlo en criollo. La abstención favorece al régimen. Así de sencillo. Sí. Sí, Pasamos a la gente que no siguiente se va a lámina. expresar y van a poder, y bueno, cualquier cosa pasa por el que no vota. Así es. Pasa por ese voto que no se da. En el escenario siguiente, que es
si María Corina Machado pudiera participar, esto nos permite hacer el contraste. Vemos cómo María Corina Machado tendría 75.4% de intención de voto, Maduro 8.6%. Vemos cómo Maduro, es más, todos los demás columnas, Maduro, Rousseau, Ecarri, los candidatos, no sabe ninguno, bajan, todos bajan. O sea, no hay que ser un genio para saber que quien suma en ese momento es ella. Solamente su imagen suma, porque todos bajan, hasta Maduro baja 3 puntos. Quiere decir que ella, hay 3 puntos del chavismo o de gente que vota a Maduro por alguna razón cuando no está ella, que cuando ella está o cuando la visualizan, se van con ella. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, bueno, la participación sería del 86.7%. Mientras más presente esté la figura de María Corina en la campaña de Edmundo, más fuerza tiene el proceso de participación, más posibilidades tiene Edmundo González. Y bueno, 86.7 de participación sería en ese escenario 8.78 veces sería la diferencia en votos, algo parecido a las primarias, lo que representaría María Corina sobre Maduro. En ese escenario, obviamente, las posibilidades que las irregularidades se hagan presentes o que la idea de tergiversar unas diferencias tan abrumadoras aparezcan, serían, bueno, serían una locura, porque son diferencias aplastantes y una participación abrumadora con una elección activa. Pasamos, Entonces, el reto está en esa conexión. pasemos a la siguiente lámina, porque ahí está. ¿Por qué usted vota por Edmundo González? Bueno, el 76.2% dice, porque María Corina pide que votemos por él. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que, por cierto, voy a utilizar tu respuesta no solo para este programa, sino también para un programa especial que vamos a hacer la semana que viene sobre María Corina Machado. Fíjate tú, cuando ella aparece, Maduro, que estaba en 11, baja a 8. Cuando ella aparece, la abstención que estaba en 40 y pico subió la participación en 47 subió a 86, subió 40 puntos. Y aquí, cuando dicen vote por Edmundo porque María Corina lo pide, casi el 80%. Pregunta concreta, ¿qué es María Corina Machado? María Corina Machado es un fenómeno político, es una remolcadora de votos, es una gran electora. ¿Por qué la gente le dice estamos contigo si ella no es candidata? Quisiera tu respuesta. Mira, María Corina Machado se vino a convertir en el gran fenómeno político, electoral, social del país. Es una figura que ha convertido los obstáculos en apalancamientos de su mensaje. No la dejaron montarse en un avión, bueno, se fue a pie y recorrió el país. Ha conectado con mensajes muy concretos de lo que es la vida del venezolano de a pie, lo que ha sido el efecto de la migración, el sueño de un país mejor. María Corina Machado es sin lugar a dudas el referente histórico que ha venido a romper quizás dos tótems, dos postes fijos referentes en cuanto a movilización de masas, que eran Carlos Andrés Pérez en su momento y luego el mismo Hugo Chávez antes del comienzo del siglo XXI. Pero el caso de María Corina Machado, me atrevo a decir que supera a aquellos dos, porque ha sido apalancada en un contexto de obstáculos, limitaciones comunicacionales, limitaciones de desplazamiento, una situación de persecución constante. Y voy más y allá. frente a eso, Y voy más allá. Hugo Chávez y Carlos Andrés Pérez eran candidatos. María Corina no es candidato. Es la candidata que eligió el pueblo, pero no puede participar en la elección. Y aún así por eso, crece y crece y crece. Cada vez que ella le coloca un obstáculo en el camino y ella sigue adelante, crece esa conexión. Es una líder a pesar de lo que a algunos no les pueda gustar. No es solamente una candidata. Edmundo González en este momento es una figura que funge como candidato. Tuvimos mucho tiempo, Carlos, en donde en este país, de manera banal, superflua, se decía líder a todo el que era candidato. Así y hubo es. muchos candidatos que lo fue para ampliar su currículo. Ella es líder, porque el líder está en las buenas, en las malas, Así y es. sigue de la mano con la gente. Esto echa por tierra la famosa declaración de Henry Ramos Ayub al día siguiente de las primarias, el día 23 de octubre, cuando un periodista le pregunta, ahora pasa a ser la líder de la oposición, y él dice claramente,
María Corina Machado es candidata, ella no es líder de ninguna oposición, etcétera, etcétera. Pasamos ahora Bueno, a tu siguiente lámina. después no habló más, después no habló más. No ha vuelto a hablar, no ha vuelto a hablar. Sí, sí, No, no, no ha no. vuelto a hablar. Mira, bueno, la siguiente tiene que ver con eso que hablamos, el término de la confianza. ¿En qué político venezolano usted cree y confía plenamente? Bueno, no hay mucho que debatir. 75.9 dice María Corina Machado, 6.1 Nicolás Maduro, 2.2 Capriles y el resto, otros suman 2.4, no sabe 5.1, ninguno 8.3. De hecho, en esta pregunta similar hecha hace unas semanas aparecían Tarek William Saab y aparecía Manuel Rosales. Bueno, los eventos que se han dado en las últimas semanas han disminuido también esa presencia de ellos en cuanto a credibilidad y confianza y la gran aplanadora, el portaaviones de la credibilidad y la confianza de María Corina Machado. Entonces, ¿cómo deslindar el plus que le puede causar el voto por Edmundo González la figura de María Corina Machado? Por ahí también vi a algún analista, entre comillas, diciendo que Edmundo tenía que aislarse de María Corina Machado y presentar su mensaje él solo, y que si Edmundo hace 15 días no era candidato, entonces ¿qué mensaje? De poco a poco tiene que ella seguirlo arropando y Así es. seguirlo llevando y no deslindarlo, o es que quieren que no suba y se quede Es que voy a otra cosa, porcentaje. Rubén, voy a otra cosa, pero primero veamos la última lámina que tiene el número más contundente de todas las láminas que presenta tu estudio de esta oportunidad. A los que confían en María Corina Machado, después de no poder participar en las elecciones, ¿qué debe hacer María Corina Machado? Y fíjense ustedes, el 91,8% dice seguir en la calle movilizando a los venezolanos hasta el final. Correcto, correcto. Quiere decir que su mensaje hasta el final caló, conectó, porque cada venezolano tiene un final, tiene un sueño para eso, que el país cambie, de ese 75.9 que confía en ella. Fíjate que solamente el 0.7 respondió quedarse en su casa, no alejándose de la política y de la campaña, y otro 7.5 no sabe en cuanto al contexto de que ya no es candidata. Entonces, la premisa de que si ella no era candidata, desaparecía del imaginario colectivo, es un craso error. El régimen no se imaginaba esto. El régimen pensaba, si la sacamos del juego, la inhabilitamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando saca a la doctora Lloris, el régimen se enreda, no la deja inscribir. Bueno, está bien, ahora voy con Edmundo González, que ya está inscrito. Y además pego a Manuel Rosales contra la pared, porque es mentira que Manuel Rosales salvó la tarjeta. No, lo pegaron contra la pared y le dijeron, mijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cuadrar con Maduro o te vas a cuadrar con la historia? Y el tipo dice, está bien, pues, me cuadraré con la historia. Y le cedió. A el régimen está arrinconado. Ya te tengo que despedir. Pero te quiero hacer una pregunta que para todos es vital y que poco se ha hablado de eso. En el escenario de que el candidato al cual María Corina Machado le puso la mano, en unas elecciones que gane Edmundo González, ella no le ha ofrecido a la gente, voy a ser vicepresidente, él me va a habilitar, vamos a cambiar la constitución. Todo eso va a venir. No sabemos cómo, ni cuándo, ni a través de qué metodología. Y la gente ha sabido aguantarse el pico para no hacer esa pregunta. ¿Por qué? Y me queda un minuto. Mira, yo creo que porque todavía no se ha dado el momentum para la gente pedir, porque la gente quiere votarla, la gente quiere votar a María Corina Machado y la gente está consciente que esta es una carrera de obstáculos. Yo creo que la primera pregunta que va a surgir posterior a que se dieran los resultados que favorezcan a Edmundo González es esa. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Cómo va a venir eso? Porque las ansias por votar por María Corina Machado no se sosegan solamente con que gane Edmundo González, por el contrario, No. se repotencian. Si después que gane el mundo hay elecciones y María Corina es candidata, entonces van a salir más todavía votantes a su favor. Estaríamos hablando de que ese escenario no va a ser una elección, ese escenario va a ser una aclamación. Así es. Entonces, es algo que no tiene precedentes en la historia venezolana y yo creo que en la historia del planeta, porque toda esta carrera es muy sui generis, muy única. Así somos los venezolanos, escribimos unas historias extraordinarias y si no mira
toda nuestra gesta independentista. Eso sí, nos encontramos con accidentes históricos que ya conocemos, incluido este. Gracias, Rubén, por siempre estar con nosotros, por compartir tu trabajo y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Siempre un gusto, Carlos. Un fuerte abrazo. Amigos, Rubén Chirino Leaña, él es el presidente de Mega Análisis y cada vez que tiene un estudio de opinión inmediatamente nos lo hace llegar para que podamos compartirlo con todos ustedes.